Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos una vez más juntarnos alrededor de esta maquinita, ¿no es cierto?, que nos permite comunicarnos y de esta manera compartir la palabra del Señor. Tengo desde hace ya algunos días esta palabra que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando ya por un par de meses, que está relacionado más bien con la soberanía de Dios. Y fue lo primero que cantamos, ¿no es cierto? El Dios soberano. Y qué bueno que pusieron ese cántico, porque nos ayuda a nosotros también a reconocer quién está por sobre todo, y es nuestro Dios. Por sobre todas las cosas, por sobre todo lo creado sobre nuestras vidas, y así. El Salmo 138, verso 8, que es un salmo del rey David, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La verdad es que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, ponemos atención. La hermana Lorena, cuando compartió hace un poco tiempo atrás, ella mencionó a los héroes de la fe que están en Hebreos capítulo 11. Y esta galería de hombres y de mujeres de fe tienen entre ellos un patrón de conducta, un estilo de vida, una forma de ser. Y en primer lugar yo encuentro en ellos perseverancia, en segundo lugar sacrificio, en tercer lugar agradaron a Dios y en cuarto lugar obediencia. No importa el orden, perseverancia en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque no siempre los propósitos de Dios son desarrollados en tiempos buenos. Hay tiempos de oposición, sacrificio y entrega total en cumplir el propósito. Ellos no dudaron en darlo todo. Me estoy refiriendo a los de la galería, ¿no es cierto?, de los héroes de la fe. En tercer lugar, agradaron a Dios por sobre todo sentimiento natural, humano, personal. Ellos no pusieron sus sentimientos, sino que decidieron en el Espíritu servir a Dios en todo momento. Y en cuarto lugar, obediencia, aun cuando no estaban de acuerdo o no estuvieran de acuerdo. Cuando no les pareciera, ellos simplemente dispusieron su corazón para obedecer a Dios. Porque es fácil hablar de fe cuando tenemos todas las comodidades a nuestro favor. Y sin embargo, cuando no se dan las condiciones, pronto estamos renunciando para buscar una mejor oportunidad. Los hombres y las mujeres de fe no están buscando tiempos mejores, simplemente están buscando obedecer, disponer el corazón para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, que no está pensando en su propio bien, sino en obedecer lo que Dios quiere que se haga. Hoy día voy a poner como ejemplo la vida de José. Y ustedes han oído, han leído acerca de la vida de este tremendo y gran hombre de Dios. José era hijo de Jacob. Y cuando él tiene estos sueños, que tuvo dos sueños que marcaron su vida, tenía solo 17 años. No era un adulto grande ya, un hombre conocedor de la vida y de todas las cosas, no de esfuerzo. Era simplemente el hijo menor de Jacob, el menor de los hijos. Y voy a leer esta escritura.
para que podamos ver en Génesis capítulo 37, los primeros 11 versículos. Dicen así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué tremendo es cuando nosotros podemos vislumbrar allí, cuando Dios llama o tiene un propósito con una persona, en este caso José. Porque cuando José anuncia los sueños que él estaba teniendo, ya sus hermanos comenzaron a manifestar ese corazón de envidia, de no aceptar que el menor de sus hermanos se quisiera levantar, porque para ellos era un sueño solo de José. Se quisiera levantar sobre ellos como señor, siendo el menor. Más aún, tenían problema con José porque era el menor y era amado de su padre. Su padre lo amaba y ellos le tenían una envidia tremenda. Entonces todas las personas, tanto aquellos nacidos en hogares de familias de creyentes como quienes un día fuimos alcanzados por la predicación del Evangelio, necesitamos tener una experiencia sobrenatural como la tuvo José. Esa experiencia sobrenatural es la que nos va a permitir despertar a una relación personal con el Dios del cielo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que va a marcar en nuestro corazón su deseo, su voluntad, para que nosotros como personas nos dispongamos a cumplirla. Pese a todo lo que acontezca a nuestro alrededor, se opongan nuestros hermanos, se oponga la familia, se opongan nuestros padres, quien se oponga es Dios quien está llamando y está poniendo sobre nosotros una tarea a desarrollar. La experiencia entonces que tenemos cuando venimos al Señor quedará registrado en nuestro ser y nunca se va a borrar, porque ha sido Dios manifestando su propósito a nuestro corazón. Según las Escrituras decía que José tenía solo 17 años y ya era aborrecido por sus hermanos por ser el preferido de su padre. Según las Escrituras, José era el menor de los hijos de Jacob y estaba
siendo, ¿no es cierto?, ya marcado con indiferencia, con odios, con rabia por parte de sus más cercanos. La envidia, por lo general, envenena el corazón de las personas y la persona es capaz de hacer cualquier cosa para dañar a quien revela algo que él no tiene o desearía tener. Porque la envidia nace allí, cuando yo no tengo lo que el otro tiene o lo que yo desearía tener, pero lo tiene el otro. Como no lo puedo tener o no lo tengo, simplemente aflora la envidia. Y eso es lo que pasaba con los hijos de Jacob. Y dice Génesis capítulo 37, los versos 5 y 9, que José tuvo 2 sueños, los cuales ya los he leído. Dios sobrenaturalmente le llama y usa, ¿no es cierto?, a José para ser el receptor de ese mensaje. Entonces Dios involucró a José para que éste cumpliera un propósito, y dice el verso 13 del capítulo 37 que Israel su padre le dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y José respondió: heme aquí. Esto significa que en el corazón de José estuvo siempre la disposición a obedecer, a decir estoy dispuesto o estoy listo para ir, como dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy listo para ir. No voy a tardarme, iré inmediatamente. Pensemos en la situación de José. Él tenía presente aquellos sueños de Dios y su entusiasmo era evidente. Cuando hablo de entusiasmo, estoy hablando de esta parte nuestra, la parte consciente, almática, nuestra mente. Él se entusiasmó, había un entusiasmo. El entusiasmo es un sentimiento que, de no tener arraigo en el corazón por la fe, se acabaría frente a cualquier dificultad. Pasaría el entusiasmo, porque sería solo algo mental, algo de acá, un sentimiento. Pero como tenía arraigo en el corazón de José, se había hecho ya parte de él, era parte de su fe. Él le creyó a Dios y estaba allí, ya no era un sentimiento acá en nuestra mente, sino en su corazón. Así sucede con muchas personas que comienzan entusiasmadas con algún sueño, una profecía o una palabra que oyeron en una predicación y dijeron: Dios me está llamando. Y yo no lo voy a dudar en este momento, no dudo que una persona pueda tener esta impresión en el momento, pero hay que esperar a que eso decante, que vaya lentamente decantando, para poder conocer si realmente aquello quedó aquí o era solo un sentimiento, una emoción, o finalmente se arraigó en el corazón y ya es parte de esa persona. Porque esa persona, tardare Dios o no tardare, pasare lo que pasare, mantendrá eso en su corazón y nunca dirá Dios nunca habló. Es decir, no va a renunciar. Entonces, José obedeció a su padre y fue a donde sus hermanos. Pero la envidia sabemos que corroe por dentro y es capaz de ver enemigos en su propia sangre, en su propia familia. La envidia, porque el envidioso siempre va a actuar de una manera solapada. Va a actuar, pero de una manera solapada. Tal así que José aquel día no estaba todavía seguro, o no se había dado cuenta que iba a entrar de forma dramática y dolorosa en el plan de Dios para su vida.
Él pensaba que todo estaba bien. Tenía un padre que lo amaba, lo había vestido de todos colores. Era el principal, era el objeto del amor de su padre. Entonces todo para él era, qué bonito, qué bueno, Dios me llamó. Pero ahora estaba frente al momento en que él iba a tener que tener una reacción, buena o negativa. En primer lugar, quiero decirle que de todas maneras seremos probados cuando Dios nos llama. La prueba va a venir en cualquier momento, va a venir. Si realmente tenemos un llamado, la prueba vendrá en algún momento. Génesis 37, los versos 23 y 24 dice: y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había agua en él. Lo primero que hace el enemigo, hermano, es desnudarnos o quitarnos nuestra dignidad. Eso es lo primero que hace el enemigo, es robarte o quitarte la dignidad. Tus ropas, aquello que te está cubriendo, es lo primero. Y la dignidad que nosotros tenemos no es algo nuestro, porque nosotros hoy día somos dignos porque Cristo nos ha cubierto. Él nos cubrió y el enemigo buscará descubrirnos, despojarnos de esa dignidad que nos fue entregada por parte de nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Un hijo de Dios será despojado de su dignidad jamás, porque no es la ropa, sino la sangre derramada por Jesús allá en la cruz la que nos hace dignos. Entonces, si somos llamados por Dios a cumplir un propósito, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no desmayemos, no renunciemos frente a la primera prueba, ni a la segunda, ni a la tercera. Es decir, nunca un verdadero llamado de Dios con un propósito va a renunciar frente a lo que venga, el verdadero llamado. Esto tengámoslo presente, porque sucedió en la vida de José y tenemos prueba ahí de que el hombre se mantuvo firme. O a veces podemos traer a nuestra memoria las palabras de Job, que también estuvo marcado por la soberanía de Dios cuando él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. José fue echado entonces en un pozo seco, y no es casualidad que haya estado seco el pozo. A veces nosotros no logramos visualizar cómo Dios trabaja anticipadamente. Ese pozo debió haber estado con agua, pero Dios maneja los tiempos y Él sabía el momento, la hora en que José iba a ser echado en el pozo por sus hermanos, y estaba seco. Y ahí podemos ver también la soberanía de Dios, Dios soberano, que conoce todo y tiene un plan más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Está trabajando siempre para llevar sus planes y propósitos adelante. Cuando Dios te llama a ti y el enemigo te meta en alguna prueba, Dios ya tiene cómo sacarte de eso. Por lo tanto, no temamos, no tenemos que temer frente a las dificultades que hay en el camino. Así lo va a hacer Dios con todos aquellos que son llamados y víctimas de la envidia de quienes querrán robar nuestra dignidad. No permitamos que nos roben nuestros sueños, el llamado que Dios nos está haciendo. Si tú eres un llamado, si tienes en tu corazón algo
de Dios, que tú crees que Dios está llamándote, tú eres la persona que tendrá que responder delante de Dios en algún momento. No debemos huir. En segundo lugar, tenemos la prueba del desierto. José tal vez pensó que sus hermanos, es un pensar mío en este caso, que sus hermanos estaban tal vez jugando o iba a pasar y lo iban a volver a sacar. Él nunca tal vez pensó que lo iban a vender. Nunca lo pensó tal vez, pero eso sucedió. Génesis 37, 28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Para llegar a Egipto tenían que pasar el desierto. Y yo me imagino a José amarrado, porque lo llevaban amarrado mientras ellos iban a caballo. A él lo llevaban amarrado y mirando, ¿no es cierto?, alrededor de él, tal vez meditando y pensando en qué van a terminar esta situación, en qué va a terminar, cómo él va a poder salir de eso, cómo Dios podría ayudarle, dónde está la realización de los sueños de Dios. Él va pensando esto. Esto no es lo que yo estaba pensando. El desierto es el lugar de soledad. Y no importa si hay gente alrededor nuestro, porque podemos estar rodeados de personas y sin embargo estar solos y sin respuesta a lo que estás viviendo. A veces hay gente a tu alrededor cuando están pasando o estamos pasando por dificultades y pareciera que a nadie le interesa nuestra situación o tu situación. Es decir, estás en tu propio desierto, rodeado de gente, pero estás solo, porque no hay quien te tienda la mano. Así iba José. Estaba rodeado, iba por el desierto y no sabía en qué iba a terminar todo esto. Sin embargo, cuando Dios está involucrado y permite estos desiertos en nuestra vida, es porque quiere forjar en nosotros dependencia total y absoluta de aquel que nos ha llamado. Es tremendo cuando nosotros nos podemos a meditar cómo Dios trabaja o cómo Dios puede ayudarnos en medio de los desiertos en los cuales en algún momento entramos. Porque el entorno en el cual nos movemos nos muestra el peor de los futuros, el desierto, que Dios nunca nos habló y que fue solo algo que imaginamos en un sueño. Pero la fe nos permite mirar más allá de la experiencia natural, más allá del desierto. La fe te conecta con el sueño, con lo que Dios nos dijo, con lo que Dios nos habla. Allá nos hace mirar Dios, el lugar donde Él nos quiere llevar. Miramos entonces la experiencia natural, lo eterno y la mano de Dios extendida hacia nosotros, porque Dios nunca va a abandonar a aquellos a quienes Él llama. Nunca abandonará a quienes Él llama. Génesis 39, verso 1 al 3, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Notemos que el egipcio se da cuenta de que tenía José el favor de Dios, estando allí donde estaba.
todavía. En tercer lugar, la prueba de la tentación. José hasta ese momento había dado muestra en la casa de Potifar de fidelidad. De su amo había puesto sus ojos sobre él. En Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. José había visto la mano de Dios a su favor, aún en aquella situación en que estaba, pero su determinación era importante en ese momento de tentación. Muchas veces nosotros no tenemos la fortaleza frente al llamado de Dios, al propósito de Dios, para mantenernos firmes frente a las tentaciones. Esta es otra de las pruebas fuertes, porque un verdadero hombre, una verdadera mujer con llamado de Dios, sabe a quién sirve, cualquiera sea el lugar donde se encuentre, sea en la cárcel, sea en su propia casa, en cualquier parte, sabe cómo responder. Y la respuesta de José fue arrancar. Me voy de aquí. Salió de ahí, pero la mujer alcanza a tomar unas ropas de él y era lo suficiente para llevarlo ante la justicia de Faraón. Digo porque muchas veces en medio de la tentación los planes y propósitos divinos pueden ser frustrados al ceder al placer temporal de la carne. José determina rechazar a la mujer de su amo y sale corriendo para su propia seguridad. Sin embargo, aquel rechazo trajo consecuencias para quien actuó haciendo lo correcto delante de Dios. La gente alrededor no sabe si tú estás haciendo lo correcto o no. Simplemente o te condenan, o se alejan de ti, o simplemente murmuran. En el caso de José, entonces lo condenan a él y lo llevan a la cárcel. José, entonces, es víctima de la injusticia por la acusación falsa de la mujer de Potifar, víctima de una injusticia. Usted sabe, estamos en el mundo, estamos en la tierra, y usted puede ser víctima de injusticia, hermanos, de parte de personas que lo rodean a usted, que lo quieren incriminar, que lo quieren detener, no quieren que usted quede libre. Y en este caso vemos al enemigo trabajando para detener a José. El enemigo quería detener a José. Veamos la parte espiritual allí. Usó a la mujer. El marido, Potifar, el marido de la mujer, estaba conforme con el trabajo, las tareas de José. Más aún, sabía que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía en su casa prosperaba. Pero Satanás está trabajando. Está trabajando, hermano, si eres un llamado de Dios. Si hay un propósito al cual Dios te quiere involucrar, recuerda siempre, donde quiera que te encuentres, si te dispones a entrar en el propósito de Dios, no va a ser fácil. El enemigo, cuando tienes un llamado y un propósito en Dios a cumplir, no se va a detener hasta que renuncies. Pondrá prueba tras prueba antes que cumplas lo que Dios se ha propuesto en tu vida. Génesis 39:13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros.
Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Obviamente su amo no quería perder a su mujer y le creyó. Le creyó a su mujer, y José fue puesto en la cárcel, víctima, como dije recién, de una injusticia en su contra. Y claro, cuando te das cuenta que sales de una y entras en otra situación sin entender los por qué, la duda puede rondar nuestra cabecita que tiene un llamado de Dios. Puede rondar allí. ¿En realidad tendré un llamado? Y comienza a trabajar la duda. El enemigo no descansa. Pero quiero que usted sepa, mi hermano, que traiciones e injusticias son muchas veces una señal de estar en buen camino. Cuando te traicionan, cuando hay injusticias en tu contra y tú eres un llamado de Dios, puede ser una buena señal. Recuerda lo que sucedió a Jesús. Lo traicionaron, lo vendieron por 30 monedas, lo traicionaron. Pero esa traición no quedó ahí, porque Jesús iba derecho a cumplir el propósito en la cruz. Eso significa, porque quiero que ustedes vean, por favor, la soberanía de Dios acá. No fue Judas quien provocó eso, sino era la voluntad de Dios usar a Judas para que lo vendiera y Cristo pudiera ir a la cruz. No fue la mujer de Potifar, en este caso también, porque José tenía un propósito. Y en el propósito, Dios va usando todas las situaciones a nuestro favor. Las traiciones y las injusticias pueden ser una señal de estar en buen camino hacia el propósito de Dios. Tanto el destino de José como el de Jesús estaban marcados por la injusticia y la traición en su contra. La palabra de Dios dice que Jesús tuvo un Judas que le traicionó y José es a una mujer que injustamente le acusó y fue a la cárcel. En ambos casos era necesario para que el propósito de Dios se cumpliera. Judas fue el instrumento que Dios usó para que Jesús fuera arrestado. Y la mujer de Potifar fue usada por Dios para que José fuera a la cárcel. Una vez más vemos la soberanía de Dios en acción y trabajando en favor de su glorioso plan de salvación. Quiero que recuerden, por favor, Dios estaba involucrado allí en todo lo que estaba ocurriendo, porque José era el propósito de Dios para que se cumpliera algo que nosotros tal vez todavía no vislumbramos. Del pueblo de Israel iba a nacer el Mesías. Y el pueblo de Israel iba a pasar por un tiempo, un periodo de escasez, de hambre. E iban a necesitar dónde proveerse. Y Dios ya estaba trabajando en eso para la salvación de Israel. Ya vamos a ir viendo más adelante. No cedamos a la tentación por negro que se presente el panorama. Dios es fiel. En cuarto lugar, no renunciemos a ser quienes realmente somos. No renunciemos a ser quienes realmente somos. Génesis 39, 21.
Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Si ustedes se dan cuenta, Dios está involucrado. Está en la cárcel, pero Dios estaba allí con él y le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Hay personas que caen en la cárcel y renuncian a sus valores, es decir, se comprometen con el sistema de vida de adentro. Y la peor cárcel que podemos enfrentar, ella es aquella cárcel autoimpuesta, cuando aceptamos ser lo que no somos acá en nuestra mente. Esa es la peor cárcel. Y parece que José tenía ya claro eso, porque no permitió que el entorno de la cárcel influyera en él. El enemigo es muy sutil para arrinconarnos a nosotros los hijos de Dios. Nunca te culpes de haber hecho lo correcto. La gente usará situaciones para juzgar, pero dentro de tu corazón solo tú sabes quién realmente eres. Solo tú sabes quién realmente eres. Un hijo de Dios, una persona llamada por Él con propósito, alguien que tiene el favor de Dios donde quiera que vaya. Eso somos nosotros, los hijos de Dios. Dice Génesis, ya lo leí recién, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces no importa la situación en que podamos estar, no importa lo que digan los demás, sigamos siendo aquel a quien Dios ha llamado. No cambiemos, no transemos nuestros valores, pues Dios te usará en cualquier lugar o situación. Génesis 39, 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Ahora tenía José el favor del jefe de la cárcel y estaba sobre todos los prisioneros, los que estaban en prisión. Ahí, a ese lugar un día llegaron el copero del rey y el panadero, ambos por delinquir contra el rey. Ambos habían tenido problemas contra el rey y tuvieron ambos un sueño. El copero y el panadero le contaron a José el sueño y José, interpretó el sueño de ambos. Ustedes conocen la historia. El copero en el sueño sería restaurado a su posición, mientras el panadero sería colgado en la horca. Y José dijo al copero que no se olvidara de él, que le recordara cuando estuviera cerca de Faraón. ¿No le ha pasado a usted que ha bendecido a alguien, le ha ministrado y luego se olvidó de usted? Pero tranquilo, que Dios nunca se va a olvidar. Le sucedió al Señor con aquellos leprosos sanados. Solo uno regresó, ¿se acuerda? 2 años después, Faraón tiene un sueño y ninguno de los sabios y consejeros supo interpretarlos. Entonces el copero del rey recordó a José y le dice a Faraón que José podía interpretar su sueño. Aquí estamos llegando ya a un momento en el cual José va a entrar directamente en el propósito por el cual Dios un día le habló en sueño. Todo eso había pasado y él nunca se soltó de la mano de Dios, nunca retrocedió, nunca dijo algo que pudiera ofender a Dios, nunca se volvió contra Dios. Así como Job, ¿no es cierto? Cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
José tenía claro que quien lo había llamado y lo había puesto y lo había llevado hasta esa posición era Dios, quien estaba de su parte poniendo, ¿no es cierto?, gracia sobre él para que tuviera favor entre aquellos que estaban a su alrededor. José estaba entonces a punto de entrar en el cumplimiento de sus sueños. Pues cuando oyó Faraón la interpretación, se asusta Faraón al oír que vendría una gran sequía de 7 años, pero que antes habría 7 años de abundancia. Él se asusta y dice, si este hombre tiene la interpretación del sueño, es un sabio, es una persona a quien yo tengo que poner en un lugar de privilegio, de preeminencia, y lo pone como segundo después de él en el reino. En la posición de José era totalmente de Dios, no había ninguna otra explicación. Dios es el que lleva a José a esa posición, no es ni siquiera Faraón. Dios lo tiene ahí, Dios lo llevó ahí, Dios lo guardó, Dios le dio gracia y hasta ese momento Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque había un propósito tremendo para su vida. Muchas veces cuando las cosas no suceden en el tiempo que pensamos, las pruebas y las dificultades nos pueden llevar a abandonar los sueños que son de Dios, el llamado, el propósito de Dios. Ha pasado tanto tiempo y aún no pasa nada. Ha pasado tanto tiempo y solo he tenido momentos de desilusión. La gente a mi alrededor parece que no le interesa a nadie, pero Dios está allí, hermano. Dios está allí. No se trata del hombre, se trata de Dios. No se trata de tu hermano, no se trata de tu familia, no se trata ni siquiera del pastor. Se trata de Dios. Es Dios quien maneja todas las cosas. Él es el soberano del universo y va moviendo las piezas hasta llevarte a la posición donde Él te quiere llevar. Porque ve tu corazón, porque ve quién eres tú, porque sabe que tú responderás. No vas a fracasar, no te quedarás en el camino. No vas a ceder a la tentación, te vas a guardar, te vas a cuidar como José y Él te va a poner en el lugar de privilegio. No es el pastor. No le pregunten al pastor, es Dios. Es Dios quien lleva a la persona a su posición correcta, porque no tenemos la capacidad de ver la soberanía muchas veces de Dios en cada cosa que sucede y cómo Dios usa situaciones y a personas para conducirnos al propósito. Toda la tierra se vería afectada por la hambruna de aquella región y Dios escogió a José para llevarlo a esa posición en Egipto y así preservar a su pueblo de la muerte. Y la pregunta es ¿por qué? Porque de ese pueblo nacería el Mesías, que traería salvación a toda la humanidad. Imagínense, Dios está trabajando para cuando Jesús llegara a la cruz, ahí en ese momento, años antes, muchos años antes, ya está trabajando, porque Él sabía, ese es el Dios soberano, hermano, que va manejando situaciones, personas, va moviendo como en un puzzle cada pieza. Y tú y yo estamos dentro de los propósitos de Dios. Solamente tenemos que tener oídos para oír, un corazón dispuesto, expectante siempre de cada situación. ¿Por qué? Porque por moverte por emociones te puedes perder del lugar donde Dios quiere posicionarte para ir llevándote a hacer cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Entonces no fueron los hermanos
los que en definitiva metieron a José en aquella situación. Al tirarlo en el pozo, sino Dios quien hace uso de su soberanía para un propósito mayor. Leamos Génesis 45, verso 5 al 8. Génesis 45, verso 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido, de cuando José está con sus hermanos, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. No son ustedes los que planificaron todo esto. Dios los usó a ustedes. Dios te puede meter en algún problema. Dios te puede llevar a algún conflicto por alguna razón. Nunca, hermano, desestime las pruebas, las situaciones que vas pasando en el camino. Solo piensa, es Dios quien está aquí, eres tú, Señor. Dame de tu gracia, fortaléceme para pasar victorioso esta prueba, porque si eres tú, me llevarás a buen término. Nunca pienses lo contrario. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Ahí estaba José entonces posicionado en el sueño. Sus hermanos vinieron e inclinaron sus cabezas delante de aquel jovencito a quien Dios quiso usar. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto y no era envidioso como sus hermanos, porque la envidia muchas veces provoca rechazo delante de Dios. No seamos envidiosos, no seamos envidiosos, no tengamos envidia de aquel a quien Dios quiere usar. No seamos envidiosos, porque Dios en algún momento, si tú tienes un corazón recto, te va a llamar a ti y te va a llevar, ¿no es cierto?, también hacia el propósito donde Él te va a usar y te va a glorificar en tu vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos revele, que Dios nos dé esta paciencia que necesitamos, porque va forjándonos en medio de las pruebas. La paciencia se va produciendo en nuestras vidas. Seamos pacientes en todo, hermano, en todo, con nuestros hermanos en la fe, con nuestras familias, con todas las situaciones que estamos viviendo, y esperemos siempre en Dios, porque Dios es fiel, siempre y en todo tiempo. Amén. Amén. Voy a orar por ustedes, hermanos, por cada uno. No se desestimemos cuando Dios nos está hablando. Usted puede ver en este momento o tener alguna impresión de algo o de alguien. Hermano, si usted se siente rechazado, si usted piensa que no está a la altura del llamado de Dios, de lo que Dios puede hacer, hermano, Dios puede usar a quien quiere y levantar a quien Él quiere. No desestime tu vida, porque tu vida es valiosa delante de Dios. Todos podemos cometer errores, todos podemos hacer algo incorrecto, pero quien nos dignifica, porque el diablo viene para desnudarnos, pero somos dignos porque Cristo dio su sangre para hacernos dignos delante de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por Iglesia Nueva Creación, por cada uno de los hermanos, Señor, que hemos parte de este cuerpo, de la iglesia, Señor, en esta ciudad de Viña. Hoy, en los tiempos en que estamos,
Señor, tú estás hablando a nuestras vidas respecto, Señor, de propósito, de lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de los tuyos, de tus hijos, de nosotros. Señor, cada uno de nosotros para ti es una persona y es especial. Señor, yo los bendigo para que en este día, Señor, renunciemos a todas aquellas cosas negativas en nuestra mente, Señor, aquello que nos ha impedido avanzar en los propósitos tuyos, que podamos enfocarnos siempre y en todo momento, que cada prueba, cada situación, cada dificultad que hemos tenido que pasar, Señor, no ha sido sin que tú estés presente. Tú conoces nuestro andar. Tú has conocido, Señor, nuestro dolor. Tú has conocido nuestro llanto. Tú has conocido nuestro sufrimiento. Sabes, Señor, de toda experiencia, Señor, que nos ha dolido en el corazón. Pero estás ahí, Señor, siempre expectante, Señor, de que hagamos lo correcto. Señor, rechazamos, Señor, todo intento del enemigo por tratar, Señor, de detener tus propósitos. Señor, todos estamos aquí dispuestos, Señor, para hacer tu voluntad, para cumplir un propósito. Bendigo a cada hermano, cada hermana, cada hijo de Dios en esta casa. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos levantamos, Señor, hoy día. Nos sacudimos de todo aquello, Señor, malas experiencias, Señor, situaciones difíciles. Perdonamos, amamos, Señor, y nos disponemos. Así como José bendijo a sus hermanos, Señor, después de todo lo que vivió, de toda experiencia, de esa manera en que él fue echado en el pozo, como algo negativo, algo sucio, algo que no servía, tú lo rescataste, Señor, y lo usaste para tu gloria. Señor, gracias por esta palabra. Bendigo tu nombre porque da aliento, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de que no somos cualquier cosa, somos tus hijos, somos tus siervos y estamos dispuestos. Podrán rechazarnos en cualquier otro lugar, pero en tu casa, Señor, nunca seremos rechazados. Todo lo contrario, tú nos vas a vestir, Señor, con esa túnica de colores. Esa túnica, Señor, que era para José. Tú nos vestirás, Señor. Lo que el enemigo quiso hacer al descubrir, Señor, y robarnos la dignidad. Señor, tú nos dignificas y nos cubres con ropas reales. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a todo pensamiento negativo, a todo, Señor, pensamiento que nos ha impedido entrar en el propósito. Hoy, tú, Señor, eres el Señor, el Dios de nuestras vidas, el Dios que nos rescató, el Dios que nos dio, Señor, esa purificación por medio de tu sangre. Nos limpiaste, Señor, para hacernos tus siervos. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén.